Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, en este programa lo que se pretende es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma resumida, de una forma completa. El día de hoy vamos a platicar acerca de la legítima defensa en materia penal. Vamos a tocar temas muy interesantes acerca de este tema. Les pido que por favor estén muy atentos a la información que se va a dar, porque seguramente les puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos y entramos de lleno a este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos entrando de lleno a este gran programa de la legítima defensa. Para ello he convocado a una serie de abogados postulantes, abogados litigantes en materia penal. Son ampliamente conocedores del tema que hoy nos ocupa. Y bueno, pues les agradezco mucho que se encuentren en este panel, a todos ustedes. El día de hoy nos acompaña, como siempre, aquí el licenciado David Aboites de la Cruz. Bienvenido aquí al programa. De igual forma tenemos al maestro en Derecho, el maestro licenciado además, José Alberto Ortiz Ruiz. Bienvenido aquí a su programa. Gracias, muy amable. Y de igual forma nos acompaña el maestro en Derecho, también licenciado, Ulises López Ruiz. Bienvenido aquí al programa. Bien, pues entremos de lleno, ¿no? Este gran programa acerca de la legítima defensa. Mucha gente me ha preguntado en las redes sociales que qué es esto de la legítima defensa, que desde cuándo se da, que qué pueden hacer, que cómo debe estar la gente pues al cuidado, ¿no? de cómo repeler alguna agresión o cosas, ¿no? No sé si quisieran primero comentarnos qué es en sí la legítima defensa. No sé si alguien se... Adelante. Muchas gracias. Bien, voy a empezar con el contexto histórico de esto. No es nada nuevo, siempre ha existido. De hecho, es una figura que está presente en las diferentes latitudes, en las diferentes familias jurídicas, porque, como han de saber, bueno, también el derecho se divide en diferentes familias jurídicas. Particularmente la nuestra depende de la familia romano-germánica. Y como su nombre lo indica, pues gran parte de esa idea sobre el derecho, particularmente el derecho penal, pues proviene del derecho alemán, que se incorporó posteriormente al derecho español y por la misma influencia que había del derecho español, el derecho mexicano, lo trajimos de esa manera. Hay una parte muy interesante que me llama la atención, esto denominado como legítima defensa. No es el todo, es una parte fundamental de las conocidas como causas de licitud. Estas causas de licitud, que es el nombre más correcto, dimos por llamarlas antijuricidad en un principio, ya en una forma un poco más hecha al español que utilizamos nosotros cotidianamente, se le dio el nombre de antijuridicidad. Esto aparece muy interesante en un libro de Faustino Balbé. El profesor Faustino Balbé fue uno de los tantos españoles que vinieron a impartir derecho a México, a la máxima casa de estudios en su momento, en la década de los 30, cuando ellos salen de España a partir de la persecución franquista. Este maestro llega aquí y es muy interesante ese libro porque al principio es un libro que data de los años 40 y es una traducción de un libro alemán de Alexander Graf zu Dohna, que habla precisamente sobre este tema de las causas de licitud mal llamadas, dice Faustino Balbé en su momento, antijuricidad.
La antijuridicidad como tal del alemán al español no existe, lo que dice el profesor Faustino Valvé. En mi escaso conocimiento del alemán también coincido en esa situación, porque la palabra como tal y de la comprensión filosófica de qué es la antijuridicidad, bueno, pues no podría ser en el derecho penal, por lo menos, algo desajustado a derecho. Al contrario, cuando la persona hace algo penalmente relevante, pues ese algo se convierte en algo completamente ajustado al derecho penal. Entonces, bueno, dentro de ese gran grupo de la antijuridicidad está la legítima defensa, que son condiciones muy especiales que se deben de razonar a la existencia de un posible delito, o que evidentemente emana de una conducta, y a su vez considerar en su momento, a través de ese razonamiento que debe haber en las partes, porque hoy tenemos un sistema de partes en el que intervienen de forma preponderante durante todo el proceso, y el juez observa y analiza y escucha a las partes en sus planteamientos sobre esa valoración del estudio de antijuridicidad, en particular de la legítima defensa, que es cuando alguien actúa en legítima defensa, como su nombre lo dice, de protección de intereses propios o ajenos. Esa sería mi intervención por cuanto hace al contexto histórico, así es. Bien, ahora, en sí la definición de la parte esta de la legítima defensa, no sé si de este lado nos pudieran comentar su punto de vista con respecto a eso. Sí, Héctor. Bueno, en primer lugar recordemos que tenemos nosotros que somos abogados, nos regimos por una ley adjetiva, una ley sustantiva, y bueno, la legítima defensa se encuentra regulada a través del derecho dogmático en el Código Penal, ya sea de corte de algún estado, en el caso del Distrito Federal, o del Código Penal Federal. En estas leyes se maneja como un excluyente del delito la legítima defensa y de la responsabilidad. Recordemos que, de acuerdo a la teoría del delito, nosotros tenemos varios elementos del delito, y contrario a ello, precisamente se contemplan causas de atipicidad, causas de justificación y causas de inculpabilidad. En el caso muy específico de la legítima defensa, hablamos de que esta es una causa de justificación, así se maneja dentro de nuestra legislación. Ya esto, lógicamente, analizándolo un poquito más a fondo y entrando en cuestiones dogmáticas, sabemos que excluye, en un momento dado que se acredite, la antijuridicidad. La legítima defensa no es más que un contraataque o una repulsa de una agresión. Lo vemos un poquito más presente en cuestiones o en delitos de carácter donde se priva de la vida a una persona, donde se le lesiona a una persona, se le causan lesiones. Y bueno, esto precisamente muchos autores se ha manejado desde el punto de vista doctrinario, que es un instituto jurídico de carácter universal, porque si nosotros revisamos legislaciones, tanto como lo mencionaba en el Código Penal Federal, que es una legislación federal para todos los mexicanos, así como el Código Penal en su artículo 29, fracción B, apartado B, fracción primera, y el Código Penal Federal, artículo 15, fracción cuarta, vamos a ver que están exactamente las mismas definiciones. Y si revisáramos algún otro de corte estatal, algún código penal, también vamos a ver como que eso se ha homogeneizado, creo que para bien, aunque por ahí algunas legislaciones no lo contemplan de la misma forma. Vamos a ir platicando un poquito más acerca de esta situación, pero sin embargo, bueno, el hecho de que sea una institución de carácter universal aquí en México y en muchos países, eso habla bien de esta figura. Veremos poco a poco ahorita durante la plática también, hay algunos autores que debe de ser, cuando se presenta este tipo de causa de justificación, que debe de ser a la afectación a un bien jurídico similar. El afectado. Nosotros como abogados sabemos que tenemos un catálogo en el Código Penal que vienen agrupados los delitos que contemplan el Código Penal de acuerdo al bien jurídico tutelado, y dependería de qué bien jurídico se está afectando para en un momento dado ver el caso muy en particular y pensar que efectivamente estamos hablando de una legítima defensa.
De lo que estoy entonces comprendiendo es en el sentido de si alguien me agrede, yo repelo como tal, y si llega a pasar que yo a lo mejor le privo de la vida a esa persona, no tendría una sanción penal porque fue una legítima defensa como tal. No pudiéramos argumentar eso, tendríamos que ver exactamente la forma en cómo fue esa defensa, tendríamos que revisar exactamente también la forma en cómo se desarrolló sobre todo esa agresión y qué medios de comisión traía la persona que en un momento dado estaba agrediendo ese bien jurídico tutelado. ¿Y sí está contemplado entonces en todos los códigos? Sí. Tanto Sí, penal como el de procedimientos penales, un apartado. Tenemos aquí un problema un poquito grave porque esta es una figura, como lo expliqué al inicio de que se usa la palabra, es una figura dogmática, es decir, de derecho penal. Ajá. Y y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahora todos sabemos que es un código aplicable en toda la República, viene un artículo 405, fracción segunda, donde habla precisamente, se incluye derecho penal, e incluso vienen, cuando un juez vaya a dictar una sentencia absolutoria, puede argumentar el artículo 405, fracción segunda. Sin embargo, desde mi punto de vista y siendo legalista, creo que esto está mal porque al Congreso de la Unión se le facultó para legislar en materia única procedimental y se están incluyendo en este código de procedimientos, es decir, materia adjetiva, artículos que son de carácter sustantivo. Bien. Y entonces los pudiéramos en un momento dado, a través de un juicio de amparo, tachar de inconstitucionales porque no se le dio esa facultad al legislador federal para incorporar leyes de carácter sustantivo. Entonces creo que eso es muy grave, ¿no? Bien. Por otro lado, nada más rapidísimo. Vamos a una pequeña pausa comercial porque nos está ganando aquí el tiempo y regresamos. Muchas gracias. Bien, regresamos. Disculpe que le quitara el uso de la palabra, pero bueno, traíamos ahí un pequeñito del corte comercial. No sé si aquí el maestro Ulises nos pueda comentar su punto de vista. Solamente abundando un poquito más en lo que comentan los compañeros panelistas, donde encontramos la legítima defensa. Bien. La legítima defensa la vamos a encontrar en las causas negativas de la antijuridicidad. Recordemos que en la teoría del delito se habla de un presupuesto de una conducta. Para que se integre el delito, tendrá que hay un presupuesto precisamente de la conducta. Esta conducta tiene que ser típica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, la tipicidad, me imagino que en algún momento ya lo comentaron, es la adecuación de la conducta a la prohibición de la norma. Tiene que ser además antijurídica, ¿sí? Y por último, tiene que ser culpable. Al reunirse esos tres elementos se integra lo que nosotros llamamos el delito, ¿sí? Y estos elementos que le llamamos positivos del delito tienen a su vez elementos negativos, es decir, que destruyen la posibilidad de que se integre ese delito. Claro. ¿Sí? Entonces, hay elementos negativos para la tipicidad y hay elementos negativos para la antijuridicidad. ¿Sí? Dentro de esos elementos negativos de la antijuridicidad vamos a encontrar precisamente las causas de justificación. Es decir, que esas causas, y dentro de esas causas de justificación encontramos lo que es la legítima defensa. En ese orden de ideas, ¿sí? Si existe una causa de justificación que se traduce en la legítima defensa, va a destruir la integración del delito, es decir, el delito no se va a configurar conforme a lo que establece la norma. ¿Sí? Ahí encontramos la legítima defensa. En la parte dogmática. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no lo voy a hacer, ¿no? Pero si yo llego con un cuchillo, amenazo aquí al maestro Aboites y el maestro Aboites saca una bazuca y me da un bazucazo? ¿No habría un exceso en esa defensa legítima? Así es. Desde luego, en ese supuesto, evidentemente hay una legítima defensa. Para que la legítima defensa se actualice,
el código penal sustantivo del Distrito Federal establece que es repeler una agresión, ¿sí? Pero es una agresión real, ¿sí? Además dice que es una agresión actual, inminente y sin derecho. Claro. Pero además establece otra condición, dice, siempre que exista necesidad de la defensa empleada, ¿sí? Aquí, ¿qué habría? Cuando no hay una necesidad acorde a la agresión que se pretende repeler, pues va a exceder en la legítima, va a exceder lo que va a caer en lo que nosotros llamamos exceso de la legítima defensa. Hay un ejemplo que se maneja o que se viene manejando de muchos años atrás, en el sentido de que en un huerto hay una persona con una discapacidad y ve que un niño va a entrar a robarle una manzana, ¿sí? Esta persona con capacidades diferentes, al ver que le van a robar la manzana al niño, lo que opta es por sacar un arma de fuego, le dispara y mata al niño. Entonces, allí hay un exceso. Se tiene que ponderar, digamos. Ponderar el valor jurídico que se pretendía salvar contra el daño causado. Claro. ¿Sí? Evidentemente, la forma en que repelió esa supuesta agresión que le estaba cometiendo el niño, por supuesto que fue innecesaria, ¿no? Okay. Y ahí, por ejemplo, no se excluiría el delito, pero ya se volvería un delito para el que lo hace, ¿no? Ya se volvería un delito para el que lo hace. Ok. Sí. Licenciado Ortiz, bueno, Sí, maestro Ortiz. bien, sí, así es, a sus órdenes. Bien, primero lo que quisiera dejar claro es que existen estas figuras desde muchos años. Esto lo vamos a encontrar en el Código Penal Federal, en el artículo 15, para las personas que nos hacen amablemente el favor de venir a estar atentos al programa. Artículo 15 federal, 15 para el Estado de México, 29 para el Distrito Federal, que en esencia dicen casi lo mismo. Quisiera aclarar una cosa. Siempre que pensamos en legítima defensa, lo primero que se nos viene a la mente es ¿puedo matar a alguien? Y es la verdad. O sea, de forma justificada. Claro, y se ve encontrar justificado. No es una legitimación del abuso que podemos hacer del derecho, sino es todo lo contrario. Es una limitación del propio derecho que establece qué podemos hacer bajo determinadas circunstancias. Hace un momento escuchaba al maestro que ya nos brinda la descripción que nos otorga la ley sustantiva. ¿A qué nos referimos con ley sustantiva? Lo que decía el doctor Aboites, en la ley sustantiva están contempladas la esencia del derecho penal. El cómo se juzga está en la ley adjetiva. Entonces, retomando esa idea, en la parte sustantiva es donde está la esencia del derecho penal, y el derecho penal nos dice qué es la legítima defensa. En resumen, y vaya, me lo sé de memoria, pero dice que es repeler una agresión real, actual o inminente. Ahí hay una diferencia muy grande entre que es real y actual y que es o inminente, sin derecho, en protección de bienes o derechos propios o ajenos, siempre que exista necesidad y proporcionalidad. Es decir, esto está desde 1931, ahí está en el Código Penal. Y posteriormente algunas legislaciones, como el Distrito Federal, nos dice siempre exista necesidad y le quitan ese elemento. Parece muy sencillo, pero empecemos por algo para ir por un orden. Repeler, o sea, ¿qué entendemos por repeler? Bueno, que voy a algo tan sencillo. Ante una acción hay una reacción. Voy a combatir, digamos. Hay una acción en contra de mi persona injusta y entonces puedo repelerla. O sea, puedo ejercer otra acción en el mismo sentido en contra de esa situación, siempre que no fuera evitable. Claro. Porque previo a que estuviéramos aquí, estaba escuchando un comentario de los maestros aquí presentes, donde decían, bueno, había una persona, el doctor Aboite decía, en Costa Rica, que el juez durante el proceso pues no le pareció adecuado lo que hizo, porque dice, bueno, estoy en la barra comprando una cerveza, el sujeto me ofende, caigo en el relajo de las ofensas y el sujeto agarra un palo, entonces con una baja me defiendo. Y le dice el juez, dice, oye, ¿y no te podías hacer para atrás? Porque estaba la barra. Pues sí. Entonces ya no hay una legítima defensa. Es un tanto confuso. Hay una película muy interesante se llama Criminal, de origen norteamericano, que versa sobre este tema. Un sujeto entra durante la noche que está durmiendo con su familia y escucha que hay ruidos en su casa. Sale a ver qué pasa y encuentra un sujeto, lo ve y el sujeto se echa a correr.
Lo alcanza, el sujeto lo trata de agredir, pero le logra quitar, creo que es una barra de fierro o algo así, se vuelve a echar a correr y lo vuelve a perseguir al dueño de la casa, pero una vez que le da alcance, lo golpea en la cabeza. Va a parar a la cárcel. A ojos de los que no estamos inmersos en el derecho, decimos, qué injusto, ¿no? Se defiende la integridad de su familia, de su casa y acaba en la cárcel. Lo que se trata en este punto toral de que es una agresión real y actual, es que se actualice en una, que esté circunscrito en una idea de momento a momento. Lo que pasa aquí no es injusto, lo meten a la cárcel, pues sí, efectivamente, porque va y lo alcanza, pero el sujeto ya no estaba representando una agresión ni a él ni a su familia, ya inclusive iba corriendo, huyendo de su casa, y él agarra y le pega en la cabeza y lo mata. Pero a mí lo que me nace de duda, y supongo que igual a todos los televidentes, es, bueno, entonces, ¿cómo puedo yo llegar al grado que sí sea una legítima defensa y que no me sobrepase como tal para poderlo ponderar? Vamos, yo ahí creo que es difícil, uno está con la adrenalina en ese momento, claro, y todo, y es un poco complicado de decir, bueno, yo trato de defenderme con lo que tenga, ¿no? O sea, no estoy pensando en, híjole, pero es que si me defiendo y lo mato y tal, y todo, o sea, ahí ¿cómo podríamos saber? O sea, ¿quién interpreta esto? ¿O cómo se puede saber a ciencia cierta cuándo sí se va a considerar legítima mi defensa o cuándo no? Bien, contestando su pregunta y antes, y bueno, después le permitiré la palabra a los maestros, aquí hay una situación que recientemente he estado atendiendo, de un caso. Una persona aparentemente se sube a un microbús, le parece ser que se agreden dentro del microbús y ellos dicen nos quiso robar. Al momento que dicen nos quiso robar, está bien, se defienden en ese preciso momento de esa agresión por quitarle sus cosas, pero lo que me llama la atención, el sujeto que aparentemente quería robarlos presentaba puñaladas en las manos, puñaladas en la parte posterior de la cabeza y en el cuello. Eso ya no es legítima defensa, definitivamente. Son tiempos muy precisos. La legítima defensa no me autoriza a ejecutar personas, porque estamos hablando de un momento de reflexión. ¿Cuál? No hay una regla. Es imposible entender que exista una regla para poder reflexionar entre lo que es bueno y lo que es malo y lo que debo y lo que no matemáticamente, digamos, no es previsible. Claro. Ahora, estamos en una idea también muy clara de que podríamos hacer una intensificación de la defensa bajo una creencia, que sería el error, de que si un sujeto llega y me amaga con una pistola de mentiras, una pistola de juguete, y por mala fortuna no se alcanza a distinguir porque es de noche, por la distancia, porque es de circunstancia, interviene un policía y desgraciadamente lo lesiona o inclusive le causa la muerte, pues evidentemente no tiene la oportunidad de esa persona ni el policía de ir a preguntarle si la pistola es verdadera. Estamos hablando de tiempos, es un momento muy rápido, de segundos. Tal, ¿no? El juzgador lo que va a hacer es analizar todo el contexto. El contexto de temporalidad, de circunstancias como son la iluminación, la cercanía del sujeto, los tiempos de reacción, la posibilidad, todo, el lugar, si podían evitarlo por otros medios para poder determinar si esa repulsa era estrictamente necesaria. Sí, claro. Porque a partir de ahí entonces nosotros podemos entender que la agresión debe ser real y en el momento, no imaginar, no, es que yo me supuse que me iba a hacer algo. Vamos a una pausa comercial. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, como ustedes pueden ver, lamentablemente no hay reglas claras, porque no hay, matemáticamente no es previsible ciertas cosas, se tienen que ponderar como tal para efecto de la legítima defensa, lo cual pues obviamente es malo, pero también yo recuerdo algunos casos donde se cayó en algunos absurdos, de que para poder tener una legítima defensa, si alguien por ejemplo se metía a mi domicilio y yo quería sacar a lo mejor un arma de fuego,
primero tenía que hacer unos tiros al techo, con la finalidad de indicar que traía arma de fuego y que se detuvieran las cosas o hacer avisos preventivos, digamos, como tal, y ya de ahí proceder. ¿Esta parte se sigue dando ahorita? ¿No se sigue dando? ¿Cómo ven esa parte de hacer unos avisos preventivos de pues o te paralizas o tal o algo o procedo y estaría justificado? No sé ahí ustedes cómo lo ven esa parte. Bueno, es que efectivamente a nivel legal, en los artículos que ya hemos comentado, existe un segundo párrafo que mucha gente lo analiza desde ese punto de vista por la importancia que tiene nuestro domicilio. De hecho, es una de las formas más fáciles de conseguir un permiso de arma de fuego para tenerla en casa. La propia Constitución no lo permite, porque el domicilio se protege mucho por el derecho. Y al alguien quebrantar esta norma y penetrar o tratar de penetrar con esa intención sin saber realmente cuál pudiera ser su objetivo, simplemente el hecho de haberlo penetrado y tener yo en mi domicilio tal vez a mi familia, eso implica que me va a dar un derecho que yo pueda justificar y argumentar una legítima defensa. Pero volvemos a lo mismo, es todo un conjunto. El juzgador, como bien lo decía el maestro Ortiz, el juzgador tiene que valorar al momento de analizar el caso en particular muchas circunstancias que se hayan presentado al momento en que se presentó el hecho delictivo. ¿Por qué? Porque no puede ser que tengamos algo a rajatabla que diga, nada más por penetrar al domicilio ya implica que tengas el derecho de privar. Así es, y que hablemos de una legítima defensa y puedas privar de la vida a otra persona. No. Sí hay que estudiar muy bien las condiciones, si había luz, como bien lo decía, el tipo de arma que traía el sujeto, si estaba de espaldas, si estaba caído. O sea, son muchas circunstancias, sobre todo para justificar esa necesidad de esa defensa que se tuvo, esa racionalidad del medio empleado. Y hay otra también que llamamos la proporcionalidad. ¿Por qué? Tuve la oportunidad de conocer un asunto en alguna ocasión donde precisamente era una chica que era sujeta de violencia familiar y la golpeaba el esposo, que era un judicial, que era un tipo de casi 1,80 m, ella flaquita, chaparrita, era policía judicial, tenía conocimientos y adiestramientos en cuestión de defensa física de defensa física, de sometimiento, y llegaba, y siempre que llegaba alcoholizado le pegaba y le pegaba y le pegaba, hasta que un día que la hartó y ya la echó de la casa. Ella, antes de salir, toma un cuchillo y pues se defiende, ¿no? Y priva de la vida a esta persona. Entonces, ahí la proporcionalidad, ella veía en riesgo su vida, siempre lo estaba en un momento dado sufriendo, porque ya sabía que él llegaba y era seguro que iba a hacer una agresión más de violencia familiar, ¿no? Pero no sabías hasta dónde podía llegar esa agresión que le estaba haciendo, solo la víctima que lo vivía. Sin embargo, llegó el momento en que sí siente, porque señala ella que la empieza a ahorcar, incluso por la fuerza la levanta, y bueno, pues ya había agarrado el cuchillo y se lo encaja, ¿no? Pero porque ya estaba viendo su vida en peligro, ¿no? O sea, ya no es que yo pensé que llegó alcoholizado y pensé que me iba a pegar. Por eso hablamos de algo real, que no puede ser hipotético. Pero, siempre que llega alcoholizado me iba a pegar y entonces por eso lo maté. No, aquí ya había una actuación de él, donde ya efectivamente ahí ya repelía, porque había una agresión real, inminente, que en ese momento le estaba aconteciendo. Ahí sí podemos hablar. Ahí, por ejemplo, yo lo que sí quisiera aclarar una parte es, el momento es muy rápido. O sea, el momento que se lleva a cabo, pues tienes que ver con qué cuentas. Si tú cuentas con un arma, no vas a decir, bueno, yo no sé si traigo un cuchillo, traigo otra pistola, traigo algo. Yo, o sea, entiendo que a lo mejor si el otro trae un bat, no sé, yo traigo nada más una sola pistola, pues a lo mejor yo puedo hacer algunos tiros como diciendo, ya, ¿no? O sea, no sé ahí cómo lo podemos ver o cómo lo verían las autoridades en ese sentido de estoy avisando que traigo
algo más arriba, ¿no? Sí. Como comenta el maestro y el doctor, todo se va a ser motivo del análisis del caso concreto. ¿Sí? No hay la parte sustantiva del derecho nos da los elementos que deben de contenerse para que se acredite la legítima defensa. Como ya lo expusieron, es repeler una agresión real, eminente, sin derecho, ¿sí? Pero sería muy difícil decir, y la parte de la necesidad y la proporcional que comentaba el doctor Aboites, pero va a ser muy difícil decir, en estos casos concretos, ¿sí?, opera la legítima defensa. Salvo en el artículo 29, apartado B de la fracción segunda del Código Penal, establece sí un caso muy concreto que es la presunción de la legítima defensa, donde sí ya se presume que uno actúa en legítima defensa cuando se repele una agresión dentro del domicilio, ¿sí? Dentro del domicilio. Ahí la ley ya favorece al que está repeliendo la agresión, porque comentaba ¿qué hacía la otra parte ahí, no? Sí, que hacía la otra parte se supone que va a agredir, ¿no? Claro. Va a agredir, entonces la ley ya presupone, y si hay una presunción legal, entonces le va a corresponder al Ministerio Público que el que está repeliendo la agresión no incurrió o no hay encuadró, de que no es favorable incurrió en la legítima defensa, ¿no? Y así lo establece tanto el propio Código como la misma resolución de la Corte, que es obligación del Ministerio Público acreditar que no existió legítima defensa. Salvo esos dos casos, yo creo que ahí ya llevamos ventaja al repeler una agresión, porque estamos cuidando nuestro domicilio, lo que es la privacidad, el respeto a nuestros bienes, ¿sí?, a nuestra familia, ¿no? Bien. Entonces ahí es donde ya encontramos la parte de donde sí ya llevamos una parte de ventaja, digamos. Maestro Ortiz. Que se cumplan estos dos presupuestos, que es que sea real y que sea actual. Voy a dar dos ejemplos. Y también esto iría implícito el principio de necesidad. Que sea real es que no sea imaginaria. Muchas veces, aquí como mexicanos, creo que estamos un tanto acostumbrados de que se me cerró, te voy a matar. Y y bueno, sí ha habido lamentables casos, sí lo han hecho. Pero el que una persona diga eso no implica necesariamente la existencia de esa realidad. Claro. Ha habido casos donde el sujeto va caminando, se le atraviesan tres, le pegan y todo, y al día siguiente él ya va con una pistola predispuesto a desquitarse y dice, es que era legítima defensa, sí, pero había un elemento fundamental actual en el momento. Si en el momento tú te defendiste y desgraciadamente la lesionaste gravemente o privaste de la vida de una persona, era en el momento, no posterior, porque ya se habla de un momento de reflexión. O sea, el sujeto es el momento en que reflexiona en hacer daño. Entonces, ya esa reflexión sobre hacer daño no es legítima defensa. Estamos hablando de una venganza. Claro. Está prohibida. Vamos a una pausa comercial. Regresamos. Bien, continuamos y bueno, ha sido un programa que estamos todos así, muy, digamos que enaltecidos con la parte del tema, porque da para mucho que decir este tema, pero sí me gustaría ir aterrizando un poquito la parte de, entonces no sabemos cómo valorar, tendría que el juez en todo caso ponderar excesos, y la forma de reacción como tal, pues no sabemos cómo vamos a reaccionar cada uno, ¿no? En ese momento, porque a lo mejor unos se quedan paralizados, otros a lo mejor sí actúan muy rápido. No sé si nos quieran platicar alguno. Lo que nosotros conocemos como el momento caliente, ¿no? Que muchas veces se presenta mucho en cuestiones de tránsito, en cuestiones de nuestra vida cotidiana. Lo que no debemos de perder, creo yo, es el punto de vista de que no todo vamos a hablar de legítima defensa, ¿no? Legítima defensa también tenemos que entender que solo va a ser al ser humano. No podemos hablar que estoy defendiendo una colectividad, no podemos hablar que estoy defendiendo a un animal, que porque mataste al perro, pues ahora yo tengo derecho a matarte. Ajá. La agresión que se va a hacer es precisamente a una persona física.
Otra de las cosas es cuando yo repelo, tengo que los bienes jurídicos que puedo dañar son de la persona que me está agrediendo. También no puedo ir más allá de esa agresión, porque finalmente estoy repeliendo algo de alguien. Como decía, una acción corresponde a una reacción. Entonces, mi objetivo de reacción debe de ser a ese sentido. Pero también, cuando hablamos de ese exceso que muchas veces lo vemos por cuestiones de destreza, por cuestiones de género, por cuestiones de superioridad en número de personas que intervienen, encontramos, de acuerdo a cómo se desarrollan muchas de las ocasiones los hechos, encontramos esa situación de que, bueno, pues sí, es que traía una pistola, estaba en un centro comercial e iba a matar a varios, ¿no? Estaba en riesgo y por eso le metimos 50 balazos, ¿no? Entonces dices, oye, espérate, ¿no? Ellos incluso tenemos como policías, en el Distrito Federal tenemos una ley del uso de la fuerza. Ajá. Y entonces ellos deben de estar capacitados para saber cómo ir persuadiendo y ir subiendo de grado en un momento dado cuando el sujeto no obedece. Pero no puede ser que a rajatabla llegues y justifiques el que tiene 50 balazos porque no obedeció que bajara el arma, ¿no? O sea, hay momentos y eso va a depender de la reacción, porque igual al momento que tú le estás dando instrucciones, el sujeto decide dejar el arma, pero hay veces que no, ¿verdad? Y sigue, y entonces tienes que seguir esos pasos de persuasión para evitar precisamente la provocación de una muerte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese exceso, es porque es algo irracional. Tú lo comentabas hace rato, bueno, pues yo traigo un arma y tú traes un cuchillo, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrollaron esos hechos para ver si es justificable que el arma pudiera haberte la quitado y con esa misma haberla utilizado para defenderme sin que yo haya utilizado mi arma. Por eso es importante, repito, tal vez estemos siendo muy generales en el aspecto, pero es muy importante que entendamos que para justificarla debe de haber esa necesidad. O sea, no puede decir que en todos los casos siempre van a estar en ese sentido, porque entonces vamos a caer en el exceso de que, bueno, pues sale el justiciero y entonces pues ya quiero acabar con los rateros y yo lo privo de la vida y ya sé que este cuate ya mínimo no va a volverse a subir a un transporte a robar a una persona, mínimo evité que esta persona vaya a volver a cometer un delito, ¿no? Pero ahí se supone que el peligro, si hubiéramos presenciado esta escena o nos hubiéramos enterado que esta escena del justiciero de Toluca fue arriba y que él se paró y trató de hacer su trabajo y que lo estaba agrediendo esta persona con el arma y que lo estaba amenazando y que por eso él sacó su arma y lo privó de la vida arriba y repeliendo una agresión que en ese momento era real e inminente, sí estaría justificada una legítima defensa si detienen a este sujeto que lo privó de la vida. Pero aquí volvemos a lo mismo, ya estaba abajo. Ya, los sujetos ya estaban abajo, ya dicen que se iban y este sujeto baja con su arma y los priva de la vida. Entonces ahí no podemos hablar de que hay una legítima defensa porque ya no había ese peligro actual inminente donde mi bien jurídico tutelado, que era mi vida, y en un momento dado el patrimonio de las personas que habían asaltado estaba a salvo, ya no había ningún peligro, ¿no? Entonces yo puedo repeler una agresión aunque no sea contra mí, que sea contra un tercero y que yo pueda, digamos, actuar en legítima defensa defendiendo los intereses de un tercero, ¿como tal? Desde luego. Sí, claro. Desde luego, eso es completamente cierto porque la propia legítima defensa establece dos presupuestos, la protección de intereses propios o los ajenos. Sin embargo, también hay que considerar esto, que la ley no exige de actos heroicos, ¿de acuerdo? Porque hay ya criterios jurisprudenciales al respecto de qué es el acto heroico. Nadie está obligado a perder la vida o sufrir un daño mayor en consideración de protegerlos de los demás, porque bastante se ha cuestionado hasta qué punto alguien se puede exponer, y no es así. Nadie está exigido a hacer más de lo que pudiera. Si en sus manos está el llamar a las autoridades y que las autoridades lleguen al lugar, bueno, podrá hacerlo, pero no podrá ser responsable de lo que suceda de ese delito, porque también se habla mucho de que si no haces nada, pues entonces te acusan de ese delito. Eso es falso. Eso es falso porque ¿no sería bueno que a lo mejor
por alguna política pública, alguna planeación de prevención, se pueda preparar a la gente con esa capacidad de respuesta ante alguna agresión? Porque, digo, no todos van a saber, no todos van a actuar igual. O sea, Claro. digo, cada quien va a actuar, yo creo que de una forma diferente, en el sentido de si yo veo que una persona se metió a mi casa, pues yo agarro un arma y a ver qué traes, ¿no? O sea, Sí, claro. pero no es lo mismo que a lo mejor alguien ya más consciente diga, bueno, a lo mejor la persona venía tomada, venía en estado a lo mejor inimputable o algo, yo llamo a una patrulla, vienen, lo sacan y demás, ¿no? Pero no sería bueno que esto lo hiciera el gobierno, de preparar también a la gente para este tipo de cosas. Bueno, quizá a través de campañas de información sobre este tema, podríamos ir considerando que podrían bajar actualmente está dando mucho la venganza de la gente. O sea, alguien ve que roban, que tuviera una o que pasa capacidad de algo. reacción el Estado. Claro. Porque Claro. el problema es que sí hay gente que habla, pero nadie Pero no llega. llegan. Y entonces, por eso Tienen que vemos que recurrir. varios vecinos dicen, pues mejor vamos a darnos silbatos por los rateros, vamos, y al que agarremos, hasta vemos en varios lugares las mantas, ¿no? Ratero, te agarramos y te vamos a linchar, ¿no? Claro. Y entonces vamos a llegar a ese conflicto del que estamos hablando, que bueno, pues cada quien se va a hacer justicia por su propia mano y va a empezar a nacer el justiciero de aquí. Ayer oí en las noticias que había uno de Tláhuac también, que privó de la vida a otra persona, y entonces al ratito va a ser cotidiano por esa falta de Pero esa es capacidad. la ley del del Estado. talión. En eso ese ya se pierde sentido, todo derecho. el Estado, yo considero que debe ser muy cuidadoso, porque no puede dejar esta causa de justificación tan abierta, Claro. porque vamos a caer precisamente en lo que llaman la venganza, ¿sí? La justicia privada, que es lo que está prohibido por nuestra Constitución, que nadie podrá hacerse justicia de propia mano, ¿no? Entonces, si vamos a llegar a eso, pues vamos a llegar a caer en una anarquía total. Totalmente. Entonces, Sí, totalmente. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso para continuar con que sería el último bloque de este gran programa. Es un tema muy amplio, es un tema fascinante, es un tema que, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas, incluso hasta con autoridades, pero bueno, lamentablemente sí se tiene que ponderar, porque si no puede haber muchos excesos y es como un traje a la medida, ¿no? Como tal, Claro. el que se tiene que elaborar de cada caso. A mí me nacen mucho algunas dudas en el sentido de, ahora está muy de moda la parte de los derechos de los animales y toda esta parte. No sé, si yo veo a alguien pegándole a un animal y yo le pego al otro, ¿sería legítima defensa o no? Como tal, no sé si eso... Esa pregunta. Bueno, en primer lugar, los animales no tienen derechos. Desde siempre se está otorgando una protección al animal, pero el animal como tal no tiene derechos. O sea, de hecho, desde el derecho romano figura hasta, bueno, el derecho romano dice, el esclavo es la última categoría del ser humano, pero a partir de la segunda clasificación, que es de las cosas, Así es. pues empiezan los animales, ¿no? Y ahí están los animales. Entonces los animales difícilmente... Ahí, ahorita incluso en la nueva Constitución de la Ciudad de México que están desarrollando, le pusieron a un capítulo, llevar pretenden como tal, o casi ya lo van a lograr, poner un capítulo que se llame Derecho de los Animales. Yo he estado en contra, porque creo que también tiene que ser algo de protección, no tanto de derechos, pero bueno, ahí sí, digo, yo creo que al rato van a tener hasta derechos humanos equiparados a los animales. Claro. O sea, Bueno, Tendremos que reformar la ley civil. Claro. Pero mejor no lo diga porque que los es dar considera ideas, como así es que- cosas. Es que ya- eso es lo preocupante, porque, o sea, los derechos son de las personas, personas. no Así de es. las cosas. Así es. Las cosas no tienen derechos. O sea, es como decir, es que tiene Y derecho los a que animales nadie son pinte considerados como bienes, esa- como bienes muebles, esa como bienes cuestión, muebles. ¿no? Pero, Como bienes bueno, definitivamente, el caso que plantea, y a eso voy a tomar dos partes. Hay algo que se llama necesidad. Necesidad lo tenemos que relacionar con racionalidad. ¿Qué es racionalidad? Que yo esté pensando si estoy haciendo lo correcto. Todos sabemos en un nivel promedio de comprensión del mundo qué es lo correcto y lo incorrecto.
Todos sabemos. Hace poco escuchaba, tengo un nieto de 4 años, y el niño dice, está una niña que se acerca a agarrar unas cosas del niño y el niño le dice, no agarres las cosas de mi hermano, robar es malo. Claro. El niño Ya no sabe tiene leer, no sabe escribir, tiene 4 años, pero sabe que es malo robar. Puede distinguir. Entonces es completamente absurdo decir es que no se puede tener racionalidad. Sí, sí se puede tener racionalidad. No estamos hablando de permitir que te hagan lo que quieran, que eso es falso. Deja que te tiren, deja que te violen, deja que te pase todo para que después... No, no es cierto. Absolutamente no es cierto. La necesidad está relacionado con racionalidad, y racionalidad es pensar lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, porque el cómo es el principio de proporción. ¿Qué defiendo y con qué lo defiendo? O sea, y voy a poner un ejemplo que todos vivimos a diario. Pasa alguien en un carro que es más picudo que los demás, se para donde él quiere y ahí está parado. Bueno, le pitamos y se baja. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Nos está provocando. Y claramente nos dice legítima defensa es que no medie provocación. Y esa gente que hace eso se vale de eso para después ir a acusar a la persona que le agredió cuando él mismo lo generó y él es un delincuente. Claro. Ese es un delincuente. Claro. Y lo malo es que se lo enseña a sus hijos igualmente. Claro. Es lo mismo que hace. Entonces, que no medie provocación. Eso no implica que porque me dijo eso, bueno, pues entonces le aviento el carro. Estoy hablando del daño de las cosas, que también es una legítima defensa. Me tapas, te pego. No, no es así. Okay. Podría evitarlo a través de otra situación, como me voy por otro lado o me doy la vuelta. Muchas veces ser civilizados, digamos. Hemos tratado de hacer eso, y también necesitamos hacer que la gente entienda que debe haber esa estricta necesidad en lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, porque si no, en ese caso sí va a haber consecuencias legales, porque vamos a lastimar a alguien injustamente o vamos a hacer provocar la muerte de una persona injustamente. Ponía el ejemplo y para concluir, esa persona que yo refería en el primer bloque que platicábamos, bueno, el segundo bloque, que decían, es que se subió a robarnos. Sí, estoy de acuerdo, lo sometiste, lo tiraste, fue lo necesario, pero ¿por qué después le diste varias puñaladas? Eso ya no era legítima defensa. Y ellos estaban completamente convencidos, y mucha gente más estaba completamente convencido. Es que es legítima defensa, le decían al oficial, porque él nos quiso robar. Bueno, si te quiso, o no sabes siquiera si te quiso, pero no tenías por qué darle de puñaladas después, ya inerte en el suelo, la persona estaba tirada, indefensa, y llegaron y seguían a apuñalarlo. En exceso. Eso es otra cosa. Rápidamente, algunas conclusiones. Sí, ya nada más quisiera comentar 2 puntos. ¿Cuándo se puede plantear una legítima defensa nosotros como defensores? Ahora, en el nuevo sistema, el artículo 316, fracción cuarta, dice que uno de los requisitos que se le puede plantear a un juez y que tiene que tener un auto de vinculación es precisamente cuando se va a dictar esto, porque ahí puede hacer valer uno como defensor que existe un excluyente del delito, que es precisamente donde el juez va a revisar que hubo una legítima defensa cuando yo la acredité, todo esto que hemos estado platicando, y él pudiera desde ese momento decir, efectivamente dicto un auto de no vinculación a proceso porque aquí existe un excluyente del delito. ¿Cuál es la consecuencia? A nivel auto determines que no sea punible. Si fuera acreditada en la etapa de juicio oral, va a llegar seguramente a una sentencia absolutoria de acuerdo al 405 fracción segunda, donde el juez va a justificar que se acreditó también la defensa, que se acreditó la legítima defensa y que por eso no es punible y al sujeto no le puede imponer alguna pena. Nada más. Maestro, ¿alguna conclusión? Sí, solo para nada más redondear. La legítima defensa, como bien se comentó, se llega a confundir con cualquier situación de repeler una agresión. Pero no debemos olvidar que la legislación establece esos elementos que venimos comentando. Para que se actualice esa legítima defensa y que destruya la integración del delito, es repeler esa agresión, ¿sí? Que esa agresión sea real, es decir, que no sea imaginaria, ¿sí? Que sea actual, nada más lo que comentaba, es que se repela en el mismo momento o que sea de eminente riesgo, y que sea sin derecho. ¿Sí? Que se repele una agresión sin derecho. Aquí solo un ejemplo que quisiera poner es que cuando se repele una agresión que sí es con derecho es, por ejemplo, el hotelero que tiene derecho a retener las maletas de los que se hospedan en
negocio, ¿no? Ahí yo no puedo repeler esa agresión argumentando que me está reteniendo mis maletas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una agresión real, es otro elemento más que faltó comentar, que decías, bueno, el tiempo es poco, porque sí es un poco, el tema da para más, Claro. ¿sí? Pero ese sin derecho, precisamente es el ejemplo, ¿no? O el mecánico que te retiene tu vehículo hasta que no le pagues. Claro. ¿Sí? Pero yo no puedo llegar, es como me retiene mi vehículo, le agarro el arma y ahí me lo... Sí, no sería una pocho de legítima. balazos. ¿Por qué? Porque es la agresión que estamos recibiendo en nuestros bienes, pero hay un derecho del prestador de servicio, que en este caso sería el mecánico, a retener el bien hasta en tanto le sea liquidado el servicio que prestó, ¿no? Bien. Entonces, ese es un Bueno, ejemplo. lamentablemente pues se nos ha agotado el tiempo de este tema, no el tema, porque el tema da para mucho más, sin embargo creo que fue de forma entendible todo lo que estuvimos señalando. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde usted puede llamarnos y con gusto lo asesoraremos. Si no, en su caso, lo canalizaremos con alguno de los panelistas que se encuentran aquí en este panel. Y bueno, también les pido mucho a ustedes televidentes que visiten nuestras redes sociales. En Justicia para Todos, en YouTube, en Justicia para Todos se pueden meter y ahí pueden ver todos los programas que se han transmitido a lo largo de 2 años y medio que hemos tenido de este magnífico programa. Justicia para Todos realmente está muy preocupado por la parte de que ustedes dejen sus comentarios y que nutran y veamos cuáles son los temas que desean que abordemos, cuáles son las inquietudes como tal para poderlas llevar a cabo. No me resta más que agradecerles a todos los panelistas que nos acompañaron aquí al programa, también a la producción por hacer posible el mismo. Agradecerles a ustedes televidentes que nos han sintonizado, esperando que nos vean la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos. Y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.